Bueno, en realidad fue un gran honor y una sorpresa. Creo que fue un sueño de toda la vida que igual era para mí casi un sueño inalcanzable, porque evidentemente como economista eso, llegar a esa posición pues es una verdadera aspiración. Yo soy economista y digo soy economista porque no nada más lo estudié, sino que también en verdad lo vivo. Me gusta mucho mi carrera. Y la otra parte de mi formación profesional también es parte de mi ADN, que es que hice maestría en políticas públicas. Y para mí el servicio público ha sido pues una verdadera atracción, una satisfacción y casi casi una adrenalina completa. La verdad es que vengo de una familia en donde el servicio público ha sido lo más común. Sin embargo, nunca nos inculcaron el que tuviéramos que seguir los pasos de mi papá y de mi mamá, que siempre fueron servidores públicos. Es realmente, creo, lo que uno va viviendo, lo que en el corazón va sintiendo a lo largo de la vida. En una familia así, yo soy la sexta, entonces yo era como la más pequeña y un poco la mascota de los hermanos. Finalmente decidí estudiar economía pues empecé a trabajar así en el sector público. Me encanta también la visión internacional y esa es la parte en donde también me he desarrollado ampliamente, tanto en México, trabajando con organismos internacionales, como finalmente en el 2001 que tuve la gran oportunidad de irme a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, en la oficina de México. Entonces, bueno, fue una gran experiencia, un gran aprendizaje en lo personal y en lo profesional. Creo que pocas veces uno se puede imaginar lo que significa salir de su país, salir en familia, darles a nuestros hijos esas oportunidades multiculturales, sobre todo en una ciudad como Washington, que es aglutina a personas de prácticamente todo el mundo, por ser la capital de Estados Unidos. Y finalmente también, pues el Banco Interamericano, una institución de muchos años, de mucha integración. eh, Uno pensaría solamente con América Latina, pero no. Hay miembros fuera de del área de América Latina, entonces realmente pues sí fue un agasajo. Estando allá, era el año de 2006 y mis hijas que habían llegado de 5 y de 7 pues ya tenían 13 y 11. Entonces, realmente pensé que si todavía nos quedábamos allá, ya, iba a ser muy difícil regresarlas por las amistades, por la trayectoria. Y creo que eso también es a veces en el momento cuando uno lo está viviendo, pues muy difícil balancear el aspecto personal con la parte profesional. Em, yo tuve pues grandes mentores que me dieron la mano cuando fui haciendo estos cambios profesionales en mi vida. Primero la invitación para irme al Banco Interamericano de Desarrollo y luego para regresar. También busqué a uno de mis mentores, que es Agustín Carstens, y le dije, a mí me gustaría regresar. Justo él iba entrando al gobierno de Felipe Calderón como secretario de Hacienda y le dije, me encantaría ser parte de tu equipo en la posición que tú me puedas invitar y yo estoy encantada. Y gracias a eso regresé a México. Regresé primero como la coordinadora de asesores de la entonces tesorera de la federación. Y bueno, además gran amiga desde antes. Y bueno, tuve también una gran oportunidad de poder aprender con ella, pero después ella se fue fuera de México y entonces ya el secretario Carstens me propuso como tesorera de la federación. Y realmente ese también fue una gran aventura. Es una posición ejecutiva y creo que a mí me gusta mucho hacer cosas. Entonces pude hacer muchas cosas. Instrumentamos
una nueva ley de tesorería y un nuevo modelo de operación de la tesorería. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos se fueron 9 años en la tesorería y logrando pues muchos cambios, mucho diálogo. Creo que también esa es una parte que es fascinante dentro del servicio público. Y fue en enero de 2018 que el entonces secretario Pepe Toño González me llama él estaba recién nombrado y me dijo, oye, me comentó Pepe Mid que tú tenías interés en adherirte o ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México y justamente se acaba de quedar vacante una subgubernatura. La verdad es que para esto, y creo que es una historia que siempre cuento y contaré, es, uno pensaría que ya cuando es grande y cuando tienes estos puestos, pues tienes todo el arrojo para decir y para hacer. La verdad es que apenas fue 6 meses antes de eso que yo abiertamente hablé con el secretario Pepe Mid y le dije, Pepe, si un día estás en el lugar, en el momento, en el salón donde se estén tomando las decisiones para designar a un miembro de la Junta de Gobierno, quiero que sepas que es mi interés. Pero yo años me moría de la pena de poder decir eso. Pero bueno, finalmente lo pude platicar con él. Él fue también muy generoso y en cuanto nombraron a Pepe Toño González, pues se lo comentó. Yo creo que de la agenda que le estaba dejando en la Secretaría de Hacienda, pues esa debería de haber sido su prioridad número 500. Pero bueno, por eso me siento también muy, muy agradecida con esas manos que se me fueron tendiendo. Y efectivamente. Fui no la primera persona externa del banco para entrar a la Junta de Gobierno, pero sí la primera mujer. Y realmente sí era un hito, o sea, el banco está cumpliendo en este 2025 100 años y nunca había tenido una mujer dentro de su grupo directivo, ni cuando antes de la independencia y menos después de la independencia que se declaró en 1994. Entonces, realmente, pues fue el resultado, sí, de mucho trabajo, de mucha perseverancia, pero también de comunicación y de tener estos interlocutores que me tendieron la mano. Y yo llegué a una junta de gobierno en donde, como decía, tenía como una especie de doble pecado, ser mujer y también ser externa del banco. La mayoría de quienes estaban, de hecho, todos los que estaban como compañeros míos en ese momento en la junta de gobierno, venían del banco, habían estado en diferentes posiciones dentro del banco y bueno, yo era totalmente externa. La verdad es que fue todo un cambio. Es cierto que cuando llega una mujer se mueven los cimientos de las instituciones y yo lo sentía. Y es una gran responsabilidad, pero es una gran oportunidad. Y fue pues la verdad muy, muy agradable también encontrar esa receptividad, especialmente también en las mujeres dentro del banco. Es una especie como de que emerge el que las mujeres empiezan a decir, ay, sí se puede, sí podríamos llegar a la Junta de Gobierno. Entonces, quizás mucho más de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y cuando hablo de las mujeres del Banco de México, son mujeres extremadamente capaces, formadas, con una trayectoria profesional impecable. Y sin embargo, sí hay como este estado mental en donde pensamos que, pues sí, tengo que hacer muy bien mi trabajo, pero en realidad no puedo aspirar a ciertas posiciones. Entonces, creo que es muy sabio y que el vivir en carne propia, cómo se fueron moviendo todas esas piezas dentro del banco, primero directamente por la simple llegada de una mujer a la Junta de Gobierno y segundo, pues después con algunas acciones que tuve oportunidad de poder hacer dentro del banco.
Tuve grandes oportunidades de hacer muchas cosas en conjunto con diversas áreas del Banco de México en beneficio no solamente de las mujeres, sino que también mi intención era el visibilizar que México es un país con enorme discriminación y que el género pues es un género que puede ser mucho más amplio que hombres y mujeres. Por supuesto, la prioridad en esa agenda era el avance de las mujeres. Y ahí tuve el apoyo de mis compañeros de la Junta de Gobierno para formar 8 meses después de mi llegada un comité de igualdad laboral y no discriminación, que se convirtió en un comité directamente de la Junta de Gobierno. Y creo que ese es un primer principio para poder impulsar, que es el compromiso tiene que venir desde la instancia más alta de gobierno de las instituciones. En este caso se tomaron dos decisiones. La primera fue crear el comité y la Junta de Gobierno hizo un manifiesto público en pro de buscar una institución, que la institución promoviera la igualdad laboral y no discriminación en lo general. Gracias a eso se hizo este comité en donde estaban representadas también los miembros del mismo eran personas de todas las áreas del banco, es decir, había una visión transversal pero también vertical. Habían miembros del comité que eran, digamos, líderes de áreas, pero también habían directores, gerentes, jefes de oficina y de todas las áreas, sin importar. Dentro de este comité hicimos, y digo hicimos porque en realidad pues fue el trabajo de todos, una política interna del Banco de Igualdad Laboral y No Discriminación, que tenía diferentes ejes, creo que muy importantes, digamos, unos ejes internos sobre el manejo del banco, pero también unos ejes externos, porque el banco tiene actividades y tiene funciones que pueden incidir en cómo mejorar precisamente la igualdad, ¿no? En el ámbito interno se hicieron políticas de reclutamiento y de selección que tuvieran criterios de igualdad, se capacitó a las personas que estaban dentro de del área de reclutamiento para diluir o eliminar los sesgos de género. Entonces fue un programa de capacitación muy amplio que en conjunto con la instauración de un mecanismo competitivo de movilidad dentro del banco, pues ayudó mucho a que muchas mujeres se apuntaran a participar en concursos. También pedíamos que en cada uno de los concursos por lo menos se presentara a terminara como finalista al menos una mujer. Entonces se empezaron a ver avances muy importantes en todos los niveles. Es un proceso, digamos, un poco lento porque se necesita ir cambiando esta cultura. Y finalmente, pues sí, además estábamos haciendo rendición de cuentas y reportes con metas específicas continuamente. También a partir de ahí se abrió una línea de denuncia de la cual se generaba un reporte y se compartía con todo el personal para que hubiera esta transparencia. En el pilar externo, todas las áreas sustantivas también tenían que incorporar, yo les decía, los lentes de la igualdad de género. Entonces, por ejemplo, se hicieron investigaciones económicas que normalmente se hacían, por ejemplo, del mercado laboral, de algunos sectores o de la bancarización o de los créditos, y toda esa información ahora ya se empezaba a desagregar por género. Entonces, creo que eso pues también empieza a permear y se empieza a generar esta cultura de igualdad que creo que en un país como México es muy importante empezar con esta cultura de igualdad desde la casa, desde el trabajo y por supuesto hacia afuera, ¿no? Entonces, también ampliamos la licencia de paternidad, que fue difícil de convencer
pero yo creo que todas esas batallas son aquellas que valen la pena y que nos permiten ir avanzando en la dirección correcta. Hoy en día este comité continúa. A mí me tocó presidirlo 4 años y posteriormente, ya con cierta madurez sobre la política, sobre los reportes, los indicadores y los avances, el comité ya pasó a ser un comité de la administración del banco, ya no de la junta de gobierno, pero creo que se modificaron las mentes de las personas, ¿no? Y es un trabajo continuo y es necesario instaurarlo y no dar marcha atrás. Entonces, creo que con una gran satisfacción puedo compartir esta experiencia que, como digo, yo fui un poco eh, la facilitadora, pero en realidad fue el trabajo de todos y el apoyo de mis compañeros en la Junta de Gobierno para poderle dar vida y fuerza y visión a esta política.